con una frase interesante que dice lo siguiente: lo único que quiero en la vida es una vida sencilla y centrada en el día a día, y venir a dormir contigo por las noches. Los dos estamos solos hace años. La soledad me pesa y no se trata de sexo. Y pensé que quizás a ti también. Eso dejó de interesarme hace largo tiempo. Bueno, antes de escuchar vuestros comentarios, les quiero hacer una pequeña explicación del término sexualidad. En realidad, los psicólogos hablamos de psicosexual, de psicosexualidad, ¿sí? Porque somos un todo, o sea que somos una psique además de todo lo sexual, ¿sí? Pero yo les quería dar el concepto de Freud de sexualidad. Es toda impresión física que produce placer. Así define Freud a la sexualidad. No es la genitalidad exclusivamente, a pesar de que lo abarca. Esto significa entender o tratar de ver la sexualidad en sentido más amplio de lo que se piensa habitualmente. En sentido amplio, la sexualidad madura incluye la genitalidad, pero no es lo único que se considera. Otro concepto ligado con esto, también psicoanalítico, es la libido. ¿Qué es la libido? Es la energía dinámica del impulso sexual. Es un impulso al placer. En la terminología psicoanalítica, libidinalizar algo es como amar algo, ya sea una persona, un objeto, una situación. Yo les quería aclarar esto sobre la sexualidad como para ampliar un poquito más el concepto que se puede tener habitualmente de lo que es la sexualidad. Es decir, es un poquito más amplio en sentido psicoanalítico y es todo lo que le produce placer al individuo se puede tener esta connotación de sexualidad. ¿De acuerdo? No son solamente los órganos sexuales los que producen placer, sino son otras partes físicas donde el individuo se siente bien con algún tipo de conducta, con algún tipo de acción. Bueno, los escucho. ¿Puedo? Sí, adelante, Ana. Yo estuve mirando la película muy atentamente. Uno conoció a los actores de jóvenes y le llama la atención verlos ahora a la edad que tienen, y está muy bien representado el tema junto con la edad madura a la cual tienen. En una parte ella le dice que lo conoce hace muchísimo tiempo. Quizá en algún momento le pudo haber atraído o pudo haber sentido algo por él cuando era más joven, porque también le recuerda a la mujer, ya que eran vecinos, vivían casi enfrente. Eh, Me llamó la atención el coraje de ella de encarar al hombre, a su vecino, con la edad que tiene. Es como que pasada cierta edad uno ya no tiene ciertos prejuicios con respecto también a la sociedad, porque le dice vamos a salir, no entres por la puerta de atrás, sino que entra por la puerta de adelante.
hay todo un ambiente en ese pueblo que, chusmo, digamos, que le llama la atención que dos personas maduras puedan tener una relación. Además, los amigos en el bar enseguida lo toman como que es sexo, por eso él también se enoja, no comprenden que al principio es solo dormir juntos para no estar solos. Sería como la búsqueda de la compañía a cierta edad, de una caricia luego, porque llega un momento que concretan el acto en el hotel al cual van, ¿verdad? Pero lo encaré por ese lado de que a determinada edad los mayores ya vivimos bastante y podemos tomar ciertas decisiones, ciertas medidas, y no nos vamos a poner colorados ni vamos a temer lo que la sociedad dice. No sé qué opinan. Hay muchas cosas también para hablar. Me llamó mucho la atención también el hijo, el egoísmo del hijo con respecto a ella, que cómo mi mamá va a estar con un hombre, porque la ve como vieja en cierta medida, como que ya no puede tener placeres que tuvo a otra edad, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bueno, Ana, sí, la verdad que resumiste un poco la película, así que vamos a tomar alguna cosita de lo que has dicho. Yo tomaría una frase que la dijiste vos y que la dice la amiga de ella cuando están haciendo compras en el vivero, que dice, ya hemos vivido, le dice en un momento. Y sí, en realidad uno está en una etapa de la vida que ha vivido un montón de situaciones, un montón de cuestiones, y por eso somos adultos mayores. Lo cual no significa la negación de la sexualidad en el sentido que yo te comunicaba al principio. ¿Qué significa? Buscar el placer. Este es un deseo, y vos decías, no algo sexual, que es algo que estaba considerado o estuvo mucho en la película considerado como algo malo. Fíjense que en varios momentos de la película dicen, no estamos haciendo nada malo, o qué van a pensar los demás en esto de lo malo. De alguna manera, el objetivo de esta película es poder comprobar que la sexualidad es sana, que la sexualidad bien llevada es algo que nos permite una salud física y psíquica interesante. Y no es el acto sexual exclusivamente la sexualidad. Acostarse con alguien de esta manera, con una proximidad de los cuerpos que al principio no se da, luego vieron que a lo largo de la película se van acercando cada vez más, hasta que finalmente está la relación aparentemente sexual, pero en realidad es toda esta compañía, todo este deleite de acostarse con otra persona sin llegar al acto sexual, también todo esto es sexual, ¿sí? Como algo placentero, como algo que la persona disfruta. ¿Alguna otra intervención? No, Alicia. Alicia, adelante. Alicia Giachero. En realidad me parece que es ella la osada de la historia, ¿no? O sea, es la que da el primer paso y las cosas que le dice cuando quiere acostarse con él y dice que es más guapo que otro vecino que andaba por allí. O sea que como que ella ya lo venía masticando el tema y se lo propone, claro, y él queda totalmente
realmente Real, sorprendido, una persona que lo único clima, porque está puesto justo el televisor en el clima, ¿no? En el canal del clima. Así que eso es muy interesante, o sea, el primer paso que toman ya, bueno, en general somos las mujeres las que tomamos los primeros pasos, ¿no? Pero acá abierto y a Carlitos una dice edad por acá que donde uno sí, dice con la pensaría que cabeza, no. no sé si estás viendo acá un hombre que tenemos en el grupo que dice que sí. Así que confirma tus ideas de que somos las mujeres las que nos atrevemos más. Capaz que somos las que nos atrevemos más a esta Por edad allí también. es No más sé si, sutil, sí, claro, pero creo que acá ella es muy abierta, o sea, por allí lo hace, o lo haría ya hace tiempo, llevo 40 y pico de años de casada, así que de manera más sutil. Ella es abierta, frontal, derecho viejo a los bifes. Me encantó, me encantó. bueno, sí, Además de acá que me encantan los dos, ¿no? Los dos. yo en esto quiero hacer algo que ustedes vean en la evolución de la película. Ella figura como la que Sí. encara, como la que lleva las riendas, como la que pregunta. Vieron la primera noche que él no le pregunta nada y en realidad se acuesta al lado de ella y cuando le pregunta algo ella se hace la dormida, se da vuelta, no le contesta. Es decir, en realidad es cierto que dirige ella un poco toda la primera comunicación, pero fíjense a lo largo de la película que ella también en determinado momento puede renunciar a este hombre por su familia, entre comillas, ¿sí? E irse a vivir con el hijo, y a él lo deja profundamente con un cierto abandono y con una cierta cuestión. Pareciera al final de la película que él está muy involucrado, ¿no es cierto?, en este vínculo, que comienza sí por ella, pero toda la fuerza que mete él a lo largo del tiempo se nota al final de la película, ¿no? Con donde queda solo, comiendo solo nuevamente y queda como desamparado porque ella se va y elige irse con el hijo y el nieto. Yo por lo menos en ese desamparo, como vos decís, cuando él se queda solo, vi que por lo menos él retoma esa idea, ese proyecto de pintura que tenía, y ese acercarse a ella a través de un sueño. Me pareció como sano, digamos, ¿no? Tener un nuevo proyecto. Bien, bien. Ese era un sueño de juventud de él. Él dice que antes de conocer a su esposa y todo eso, ahí tenía ese sueño, un sueño que trae de su juventud y que lo hace realidad. Sí, y ese sueño, él confiesa que no se lo había confesado a nadie hasta el momento que se lo dice a ella, ¿no? Eso también es muy significativo. Fíjense que en la personalidad, o sea, vamos a distinguir dos o tres cositas. Nosotros tenemos conductas insertas en una personalidad determinada. Ahora, la personalidad tiene una parte íntima y una parte social, digamos. La personalidad social es la que podemos inferir todos de los demás, es lo que aparece de alguna manera, ¿sí? Pero hay una parte íntima de la personalidad que es la que ellos van desenvolviendo a lo largo de la película, cuando se empiezan a contar los acontecimientos más trascendentes de sus vidas. Pero esas cuestiones íntimas no son muy fáciles de comunicar, ni uno anda con un megáfono por el mundo contando esta parte íntima de la personalidad, en la cual está la sexualidad también.
Sí, sí, Norberta. Sí, yo desde el principio de la película me planteé por qué ella tenía tanta necesidad de compañía, por qué no podía enfrentar la soledad, que luego cuando se encuentra con él también era un individuo que le costaba, pero indudablemente a ella con más fuerza. A lo largo de la película, cuando ella empieza a contar a él sus intimidades de su vida pasada, ella lleva muchos años de soledad, porque aún, evidentemente, desde que los hijos tenían 5 o 6 años, se rompió el matrimonio de ella, cuando muere la hija. Entonces ella ha desarrollado a través de los años un sentimiento de culpa, porque habrá pensado por qué entró esos segundos a la casa en vez de estar mirando a sus chicos. De alguna manera, sin intentarlo, sin ser absolutamente consciente, culpó al hijo que no había estado mirando a su hermana, y toda la vida a su vez se sintió culpada por el marido, que a partir de ahí hasta termina su relación íntima con él. Robert Redford también, bueno, en este caso es Robert, no Luis, también tenía la culpa de haberla dejado a la esposa por otra mujer y vivir aparte una aventura pública. Él era un maestro de escuela y todo el mundo sabía que él tenía una aventura con Tamara. Pero él pudo de alguna forma perdonarse, porque cuando uno siente culpa, no es tan importante que los demás lo perdonen, lo importante es perdonarse uno, que eso es lo difícil. Porque ahí no hay ninguna hipocresía, uno con uno está ante el espejo y te perdonás o no te perdonás. Ahora bien, cuando él vuelve con la esposa, posteriormente la esposa se enferma y muere de cáncer en una situación bastante dolorosa, y él la acompaña. De alguna manera él lavó su culpa, si es que se puede decir así, o se exculpó. En cambio, ella nunca se exculpó. Esa culpa que tiene por la pérdida de la hija, recién al final, cuando el hijo la necesita y la desafía, diciéndole que no se había ocupado de él, recién ahí ella puede empezar a exculparse. Creo que es la diferencia entre los dos personajes. Muy bien, Norberta, excelente intervención. Acá primero hablar de soledades. Hay soledades que son elegidas en la vida, donde, bueno, si la persona adulta mayor es independiente, autónoma, responsable, y vive esta soledad de una manera plena y no necesita de estar con nadie. Y en el caso de la película eran soledades bastante elegidas, pero con unas historias interesantes. Como dice Norberta, la soledad de Luis era una soledad más sana que la soledad de Adi. ¿Por qué? Y bueno, la soledad de Luis era una soledad donde su historia de vida le permitió procesar o elaborar de una mejor manera algunos hechos de la vida y repararlos. Hay un término en psicología que se llama reparación, que es esto, poder disculparse, lo que dice Norberta, y poder disculparse desde un mundo interno, desde un mundo íntimo, ¿no es cierto? Es esto, dijo algo muy, muy coherente Norberta, que es que uno primero se tiene que perdonar a sí mismo alguna cosa, o disculpar a sí mismo, y el mecanismo psicológico que tiene en la vida es la reparación, ¿no? Y se nota en la relación con los dos hijos, como uno había reparado mejor
su aventura que la otra persona, que bueno, lo que pasa es que el duelo de una hija es una cuestión muchísimo más difícil que una infidelidad en cuanto a proceso elaborativo. Entonces, ella también vieron la relación que tiene con su hijo, que había hecho un abandono de su hijo, aunque no fuera consciente. Yo acá tenía un diálogo, cuando el hijo está muy enojado, cuando vuelve y se lleva a su hijo, o sea, el nieto de Adri, él dice que a ver si la mamá se había olvidado lo que le hizo a la familia hacía 40 años atrás, ¿sí? Y la mamá le dice, sí, pero eso pasó hace 40 años. Sé lo que le hizo a su familia y lamenta lo que le hizo a su familia y ya no puede arreglarlo, ¿sí? Y ahí ustedes ven que él había logrado esta reparación de alguna manera de la culpa que le ocasionó la infidelidad, ¿sí? En cambio, en la parte de ella con el hijo, era algo completamente difícil de transitar, ¿no? ¿Por qué? Y porque el hijo había sentido toda la vida que a partir del momento que había llegado la ambulancia, que se había llevado a la hermana y qué sé yo, la mamá nunca más lo había mirado de una manera significativa. O sea que había habido un abandono real. La madre evidentemente no pudo, dice, yo te llevé a la escuela, te llevé al dentista, te llevé a deporte, como esto que había cubierto lo que había podido, pero el hijo le reclama evidentemente un no estar con él, que le da otra oportunidad a ver si ella se acuerda, le dice, ¿no? Porque la mamá tiene una amnesia de todo este tiempo que tuvo que tener el duelo por la hija, con que no se acuerda ni cuando él volvió a la escuela, ni cuando su marido volvió a trabajar, evidentemente un tiempo donde los olvidos son para poder sobrevivir. Y a mí lo que me llama la atención, o lo que observo, es que estas dos situaciones de ella y la de él, de poder resolver ciertas cuestiones o no, van a dar como resultado también dos actitudes frente a la vida de los hijos, porque la hija de él logra, a través de su terapia, de su tránsito por la terapia y de alguna otra cosa, logra hacer su vida. En cambio, el hijo parecía como que todavía no había podido desarrollarse como ser adulto. Perfecto, las consecuencias de lo que estábamos diciendo recién son las vidas de los hijos, ¿no? Donde, bueno, acá podemos ver también que para a un padre, una madre, los hijos en algún punto quedan pequeños, los dos en distintas circunstancias le piden a sus hijos que se pongan el cinturón de seguridad, por ejemplo. Eso indica que en algún punto nos quedaron chiquitos los hijos, porque, bueno, es un cuidado que hacen los papás. Sí, la vida de la hija de Luis se la ve mucho más plena, por más que le venía a contar del viaje que iba a hacer, porque la psicóloga se lo había recomendado, ¿no? Que se lo contara. Estaba en terapia y parecía que estaba todo mucho más elaborado.
que el varón. El varón no tenía trabajo, su señora se había ido, había abandonado hasta el hijo que tenían en común. Entonces al varón se lo ve, al hijo de ella se lo ve muy poco pleno en todos los aspectos de la vida, y a la chica se la ve mucho más libre, mucho más... incluso le hace un comentario que por allí lo tengo escrito, pero bueno, no viene al caso tal cual, ¿no? El tren que le llega a la casa en una época muy difícil, dice la hija, cuando está hablando con ellos dos, llega este tren en una época muy difícil, el padre le promete que lo van a armar juntos y que los va a llevar a lugares muy, muy lindos, muy apasionantes, ¿no? El tren ese tiene, bueno, mucho significado, además de ser un tren, tiene varios significados, ¿no? Pero bueno, pero la chica pareciera que está como conforme con todo lo que ha pasado, cosa que al muchacho, por supuesto al hijo de ella, no le pasa en absoluto. Marta, ¿puedo opinar? Sí. Sí, sí, por favor, dice Galaxy, por eso no sé quién, tu nombre, Adriana, ¿era? Norma. ¿Mi nombre? Sí. ¿Quién es esa? Bueno, Norma. Sí, tu nombre. ¿Quién va? La de que dice Galaxy, sí, tu nombre. ¿A mí? Sí, a vos, sí. A vos. ¿A mí? Sí. Cristina, no, yo quería agregar una cosa chiquita, que por ahí, que la reparación me parece que se va a dar a partir de que ambos, él grita lo que sintió, el hijo, ¿no? Cuando le puede gritar a la madre se reproche, y entonces ahí me parece que juega como liberación en ambos, ahí puede haber una reparación, porque hubo silencios, ¿no? De esa situación de ambos. Ella para olvidar, y él siguió su vida como enojado. En la medida que lo pudo poner afuera, creo que podía haber una reparación en ambos. Eso. Perfecto, perfecto. Es así. En la medida que se pueden hablar, la palabra ayuda a elaborar, ¿sí? El grito, por allí también, ayuda a elaborar. O sea, es poder sacar de este mundo interno mucho dolor, mucha cuestión, que también el otro no se entera si yo no se lo digo. Así que es esto de poder poner una palabra ante situaciones difíciles también, que bueno, es un tema de comunicación. Lo que pasa es que no es tan fácil, no es tan fácil en la comunicación entre padres e hijos, entre una pareja, no es tan fácil poder compartir todo este mundo interno, tanto de broncas como de alegrías. Lo es mucho más fácil las alegrías compartirlas por así, pero la parte negativa por ahí, y aparte que por ahí puede ser no consciente también, puede ser que en el mismo devenir vaya el inconsciente trayendo algunos recuerdos, algunas cuestiones, y bueno. ¿Puedo hablar, Marta? Sí. Yo lo que observo de los hijos con respecto a los papás es que, por ejemplo, la hija, si bien el papá abandonó la casa, el abandono fue más hacia su mamá que hacia ella, porque cuando estaba con la otra pareja y atendía a la hija de la otra pareja, recordaba que había dejado a su hija y vuelve por la necesidad de criarla. En cambio, el varón sufre una actitud de indiferencia, si se quiere, por parte de la mamá, tal vez inconsciente, no con la intención de hacerle daño, pero ahí también está dada la situación de que en la adultez se toma de distinta manera el crecimiento, porque a uno le quedó la deuda
de no haber existido, y al otro le quedó el recuerdo simplemente de una infidelidad que a ella no la tocó porque cuanto mucho fue con la mamá. Bien, bien. Además que el papá, hablando de reparación, reparó, porque cuando se acaba también ese enamoramiento con esta mujer tan extraordinaria y tan linda que tiene Luis. ¿Cuándo se acaba? Se acaba una noche cenando con esta chiquita y su nueva pareja, donde la chiquita tiene la misma edad que su hija, y entonces él dice que le dio asco la situación de estar en esta situación y de no estar con su hija verdadera, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ya ahí él repara. Por supuesto esto nunca vuelve a ser como era antes tampoco, pero en realidad él vuelve. Y tenés muchísima razón, Norma, que la chica acá se la nota como mucho más madura, mucho más segura, sin tanto inconveniente como para resolver en la vida como el muchacho, ¿no? Una pregunta, Marta. Sí, Norberta. ¿Vos no crees, esto es una pregunta, como no tengo hijas mujeres, te hago la pregunta, vos que compartís, tenés un varón y una mujer. ¿No crees que el varón con respecto a la madre es más exigente que la mujer con el padre? Sí, puede Sobre ser, todo en ¿no? la sociedad esta, que la imagen de la madre es una señora con una conducta, con una imagen, etcétera. Sí, yo creo que, bueno, en la película anterior se vio mucho en Los Puentes de Madison, lo que decíamos, ¿no? El hijo varón podía ver a una mamá en una situación por ahí abusada y no deseante. Evidentemente tenía una negación total con la sexualidad de la mamá, ¿sí? Y fíjense la mujer en la película anterior cómo no tenían, o sea, más o menos se reía, pero lo podía procesar mejor y pensarla a la mamá. Y acá sí, puede ser. Generalmente los varones también tienen super yo, hablando de super yo de la película anterior, tienen un super yo más severo que las mujeres. Tienen un super yo más estricto. Entonces en eso te tendría que dar la razón, Norberta. No, no es que opina, lo pregunto porque en algunas situaciones lo veo así, de la vida. No, Sí, como no tengo la posibilidad de comparar eso. está. De todas maneras, A mí me da... del caso por caso en psicología y de ver que, bueno, hay veces que se dan cuestiones al revés, diferentes, pero en términos generales el superyo del varón es mucho más exigente. Y es esto de poder pensar en la sexualidad de los padres, que en realidad es un temazo. Sí, pero además creo que... A ver, Susana, sí. Perdón, Norma. Escuchamos a Susana, después vas vos. Sí, que no me lo merezco porque pude ingresar a la clase a las 6 menos 10 después de muchos intentos, pero al margen, lo que quería decir, si eso del hijo no tiene que ver con la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, que por eso siempre se le exige, no es un problema de hijas mujeres, hijos varones, me parece, sino que siempre el hombre ha estado más habilitado a las infidelidades, entonces yo creo que pasa un poco también por ahí, no porque las mujeres sean más o menos exigentes o viceversa, me parece. Tenés mucha razón en la parte social y de lo admitido para el varón y de lo admitido para la mujer. En esta adultez mayor, donde hay una negación de todo lo que es sexual, pero fíjense que al hombre se le permite
otro tipo de actividad sexual o se le permitía, ¿no es cierto? Y a la mujer no, o sea, la mujer una vez después de la menopausia y demás era como que ya acababa su sexualidad y ya quedaba. Y el varón podía tener, y si tenía una jovencita, esto era bien visto, ¿no? Socialmente hablando, o era mucho más fácil de aceptar que una mujer se buscara un jovencito. Sí, sí, hasta casi admirados los hombres que... Exacto. Claro. Exacto. Y eso sí es una cuestión social y cultural y de alguna época determinada. Evidentemente esto me parece que se está cambiando, ¿no? Como las que digamos somos mujeres, en definitiva nosotras también fuimos educando con esa concepción de las cosas porque es lo que habíamos recibido y hoy en día, bueno, gracias a Dios creo que se están nivelando un poco las cosas. Exactamente. Es decir, saber que los deseos sexuales siguen existiendo hasta que nos muramos. Entonces, acá no hay diferencia, o no debería haber, entre el hombre y la mujer, por más que hay diferencias físicas. A ver, hay cuestiones físicas diferentes, ¿sí? Hay cuestiones nosotros, el tema de la menopausia que ocurre a una edad determinada, el hombre puede engendrar, hay estudios hasta los 80 años, por ahí o más, tienen espermatozoides activos, es decir, que la diferencia existe, ¿sí? Pero es una diferencia básicamente, desde mi punto de vista, biológica o física, ¿sí? Y después todo lo demás es una construcción social en donde la mujer tenía que tener un rol determinado en la sexualidad y el hombre le estaba permitido otra cuestión con su sexualidad. Mirá hasta qué punto yo estoy notando que está cambiando la sociedad. No sé si ustedes lo habrán advertido, pero me toca conocer el caso de hombres jóvenes, alrededor de los 40 años, que se hacen una vasectomía para que la mujer no tenga que cuidarse y evitar los embarazos. ¿En qué medida las cosas están cambiando? ¿A qué hombre se le podía ocurrir antes llegar a algo así para evitar que la mujer tenga que someterse a tratamientos y a cuidados que antes eran exclusivos de la mujer que no quería seguir procreando? Exacto, esto todo lo tenemos que rever. Yo lo que les contaba recién del varón y de mujer, en mi idea está en toda la teoría psicoanalítica que he estudiado en mi vida, y este complejo de Edipo en realidad descrito muy bien por Freud, pero en este momento hay que reverlo totalmente. Claro, porque es de Edipo y de Electra. Exactamente. Norma, perdón, terminaste, Susana, muy buena participación, gracias. Gracias. No, disculpen que tomé mucho tiempo. Norma, querías hablar. Era muy similar a lo que dijo Susana, más allá de las historias de cada uno y de las diferencias individuales, yo creo que lo cultural también incide ahí donde se espera a la mujer en un rol bastante estandarizado, ya no, pero bueno, en esa época sí. Entonces, y ahora también, ¿no? Todavía se sigue esperando a la mujer en un cierto rol, entonces es difícil verla saliéndose de ese rol, como estaba con ella. O sea, creo que lo cultural bien incide en esto de que los varones exigen más a las mamás mujeres, creo que también tiene que ver con la cultura. Sí, con los si momentos similar a lo que había dicho Susana. Con los momentos históricos culturales.
También un aspecto que me parece muy importante a comentar es cómo se toma la sexualidad del adulto mayor, ¿no? Que acá en la película lo podemos ver a lo largo de la relación que tiene Luis con un grupo de pares, donde podemos ver la necesidad que tenemos todos, en todas las edades, pero en esta particularmente, de tomarnos un cafecito con las demás personas, de comentar algunas cuestiones especiales, ¿no? Con cuestiones compartidas evolutivas, por decirlo de alguna manera. Es muy válido y muy bueno tener amigos más chicos y amigos más grandes. Pero hay un disfrute particular cuando todos hablamos el mismo idioma, cuando todos compartimos algunos espacios, como este, por ejemplo, de esta clase, donde más o menos tenemos la misma edad y tenemos algunos códigos en común, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se toma este aspecto de la sexualidad en un primer momento en este grupo de pares? Les voy a leer algo. Cuando él llega a tomar el cafecito, le dicen los amigos, te ves genial, ¿dormiste bien? Oímos que andabas ocupado. Otro le pregunta, ¿qué tal la espalda? Envidiamos tu energía. Fue un placer, dice él, y se levanta y se va, se enoja con este diálogo. Un diálogo que él puede retomar una vez que ha tenido esta relación sexual. Vieron que puede volver al grupo de pares, lo integran a su grupo y él allí está sonriente y puede volver a compartir. Pero ¿qué les parece? ¿Por qué se enoja tanto Luis con esta especie de cargada que le hacen los amigos? Porque se siente culposo, ¿no, Marta? ¿Se siente con culpa? Claro, se siente como muy raro también, porque, bueno, ahí lo distinguen, pero ¿cómo está tomada la sexualidad? A ver, está tomada como con una sonrisa. Ustedes saben que un aspecto de la adultez mayor es poderse reír de uno mismo, ¿sí? Es un rasgo de madurez que lo ponen muchísimos psicólogos, lo detallan. Pero él, en un primer momento, en realidad, se enoja porque no es una sonrisa madura la de los compañeros, sino es una sonrisa medio socarrona, es una sonrisa de ¿qué estás haciendo? A ver, te tenemos envidia, pero ¿a qué te estás dedicando, no? En este tiempo, ¿sí? Entonces, en realidad, fíjense que el gran enojo que tiene él es porque se siente como con culpa, sí, de lo que está haciendo, que tiene mucho que ver con esta entrada a la casa por atrás o por adelante también, ¿sí? Porque hablando de quién asume esta realidad, vieron que ella finalmente le cierra la puerta de atrás. Él hubiera seguido entrando por la puerta de atrás, sin duda, para que no lo vieran. Entonces, acá, fíjense, la importancia primero de la amistad y del grupo de pares, se nota mucho el tema de la amistad en ella, con esta amiga íntima, que también en un primer momento muy enojada la amiga íntima. ¿Por qué les parece que está muy enojada la amiga íntima? Porque no concreta. Porque no concreta y en realidad porque no le cuenta. ¿Por qué no concreta? La definición que dimos de amor el otro día es sentirse totalmente comprendido y aceptado por otro. Fíjense si no nos pasa con los amigos esto,
¿sí? Y entonces, la amiga estaba muy enojada porque no le estaba compartiendo esta intimidad. Y la otra le dice, pero no hicimos nada, como diciendo, bueno, ahí volvemos a qué concepto de la relación sexual tenían ambos, como que era algo malo, algo prohibido, algo que, bueno, con el deber ser, ¿no? Estaba muy en relación con el deber ser. Celosa también. Muy celosa, exactamente, ese es el sentimiento. Y envidiosa. Y envidiosa. Bueno, después la pena con la muerte de esta amiga también, lo que se siente cuando un par muere, que lo podemos trasladar, por supuesto con algunas diferencias, en esto del coronavirus y que se nos enferman cercanos. Entonces, de algún modo uno ve, también se identifica con esta muerte de ella en ese momento, y nosotros nos estamos identificando con un posible contagio también. Algo ahí. Luego la escena del bar, esa que comentaban, sí, él se enoja, pero es un enojo contenido. A nadie le gusta estar en un grupo y medio lo toman de punto. Él se levanta, se va masticando bronca cuando uno está esperando que por ahí tenga otra reacción. Pero eso contribuye a la elaboración del personaje. Luisa es un personaje que no va a estallar, que ante la agresión del hijo de ella se corre, tiene esas actitudes. O sea, es un tipo que, o sea, ya lo pinta de entrada cuando está leyendo el diario, un tipo sereno, tranquilo, que va a salir de esa zona de confort en donde está, ¿no? Porque efectivamente la relación con bueno, ¿cómo se llama? La Fonda, le trae una serie de cosas que, bueno, le enriquecen la vida. Pero él está muy bien perfilado en esa escena y en otras muchas en donde se muestra el carácter pacífico, sereno, ¿no? Está muy bien el comentario. Sí, Mabel, sí, adelante. Puede ser que él al principio, con su grupo de amigos, se enojó tanto porque no había logrado nada de lo que los otros pensaban que había logrado. Sí. Bueno, con esto, perdón, sí, adelante. Y después cuando logra concretar con ella, su actitud cambia. En un primer momento todos había tenido contacto con ella, que había tenido relación. Y como no era cierto, a mí me dio esa impresión. No sé si puede haber sido así o no. Sí, totalmente. Es así. En realidad, y bueno, esto puede servir para una reflexión muy interesante entre todos, ¿no? Nosotros nos imaginamos la vida del otro. Siempre ocurre lo mismo. Nosotros imaginamos que el otro está de tal o cual forma. Con lo sexual ni les cuento. Y en la parte adolescente tampoco se las cuento, porque imagínense, cuando los chicos entran a decir, porque fulanito tal cosa y menganito tal cosa y yo no, porque esto, porque lo otro, es toda una fantasía generalmente, ¿sí? En realidad, ya les digo, compartir la sexualidad o lo que pasa en este mundo íntimo es muy difícil, es muy complicado. Ahora, cuando yo imagino que el otro, tal cosa o tal otra, ¿sí? Acá se estaban imaginando todo el grupo de pares algo, se estaba imaginando la amiga íntima de ella algo, que también esto les quiero decir. Fíjense que ella, con una amiga, con una sola persona, había llegado a una intimidad muy grande. Y en este grupo de pares, generalmente de los varones, acá hay algunos que me están escuchando y a ver si piensan que es así,
generalmente los grupos de varones no hablan de cuestiones tan íntimas como hablamos las mujeres, en términos generales. No sé qué opinan los varones del grupo, pero esto estaba tomado como una cargada, más que como algo muy distinto a la charla entre la protagonista y la amiga. No sé qué piensan los varones. Sí, sí, yo coincido con lo que vos decís, es así. Es así, así. con amigos digamos, de que te conocés de la época que jugabas a la bolita, es así. Y sí, es una cargada. Yo lo sentí como una cargada porque a veces uno ha sufrido ese tipo de cosas, llegar a un grupo y que, qué sé yo, no está bueno que te jodan en un lugar donde vos viste, qué sé yo, compartís cosas. Y me parece que iba más por el lado de la cargada. Y el tipo, bueno, sentía algo tan profundo que le estaba pasando que no estaba dispuesto a compartir eso. Bien. Marta. Sí, Norma. Quería decir que, relacionado con algo que dijo también Mabel, pero que quería decirlo relacionado con él y con ella. Ahí donde los amigos, digamos, lo cargan, se supone que hablan de lo que lo cargan es de un acto sexual, y donde la amiga también hace referencia, queda como por fuera, y yo creo que un poco eso se ve claramente en la película, queda como por fuera esto que vos decís cuando definís sexualidad, que es mucho más que un acto sexual. Exacto. Queda como por fuera esto otro que hacen ellos, que es muy importante, a raíz de que ella lo provoca, ¿no es cierto? Ella lo busca, pero que es muy importante. Sin embargo, queda por fuera de lo que puedan suponer sus amigos y su amiga. Perfecto, perfecto. ¿No? Porque en realidad vos fíjate lo que disfrutan el acostarse juntos. Claro. Entonces, por eso fue la primera explicación. En realidad, poder teñir de sexualidad en algo que produce placer, si produce placer, conversar con el otro, en una cama, y al principio vieron que ni se tocaban físicamente, y esto producía muchísimo placer, muchísima tranquilidad que a ella le permitía sobre todo dormir. Pero quedó Carlitos por ahí, si quiere opinar en lo de los varones. Carlitos. No sé si me escuchás. ¿Me escuchás? Sí, sí. O me escuchan, perdón. No, comparto lo que decía el otro señor, yo creo que es así. Yo sentí también cuando escuché la película que él se sentía sin ánimo de poder hablar porque no había concretado nada con ella y que no se quería exponer. Y eso por un lado. Y por el otro, por más que vos te juntes con un grupo de pares y de amigos, si querés hablar de algo muy íntimo, muy personal, lo vas a hacer con un amigo muy, muy especial, o sea, con alguien que tenés un amigo así, digamos, como decía el otro señor, con alguien quizás muy, muy amigo, que podés hablar en voz alta, pero no sé si te vas a exponer, salvo que quieras hacerte el langa, ¿viste? O el vivo, qué sé yo. Salvo que quieras cargar vos también, o fantasear en esto, o decir cuestiones que, total, ¿cómo se va a enterar el otro si son verdad o no, no? Gracias, Carlitos. Sí. Marta. Sí, adelante. A mí me parece también que está la parte de que los dos están iniciando algo muy nuevo y todavía como que no tienen la experiencia, no lo están manejando, y la reacción también de él es que no le gusta que lo tomen así, pero no sabe, todavía no tiene la experiencia como para enfrentarlo y expresarlo. Claro, acá lo que se ve a lo largo de la película es que ellos se conocían de hacía muchísimos años en un vecindario, pero fíjense que en realidad no se conocían, se veían, se saludarían y sabían la historia un poco uno
uno del otro, ¿sí? Pero en realidad lo que se nota a lo largo de la película es que logran una comunicación y logran un entendimiento y logran un acompañamiento que se da precisamente con la palabra, se da precisamente cuando cada uno puede abrir su juego de ese mundo íntimo, donde, bueno, está toda la experiencia que yo me decido en compartirla o no, esto es una cuestión personal, ¿no? Pero creo que de desconocidos pasan a un conocimiento uno del otro, que es lo que permite también el desarrollo de un sentimiento, porque terminan queriéndose, amándose. Sí, exactamente lo que vos decís, yo lo noté al principio. Él prácticamente no habla, o habla más con los ojos, pero la palabra en sí no la pone, y luego comienza, y sus parlamentos son hasta más largos y todo, ¿no? Creo que para lo que vos decís, ¿no? Yo observé eso, por lo menos. Sí, y a mí me da la sensación también que empieza a hablar más, y empieza a hablar más profundamente, a pesar de que sus vivencias de vida no son tan fuertes como las de Adi, porque evidentemente la muerte de un hijo no tiene palabra, entonces sin duda tenía una experiencia mucho más traumática ella que él. Sin embargo, las profundidades de esta comunicación, si él se quería ir con ella, lo último, ¿vieron? O sea, él, si ella le hubiera dicho que sí, él se iba con ella, o sea, él dejaba todo por seguirla. Sí, Ana, habilitate el teléfono, el micrófono, perdón. A mí me gustaría rescatarlo de la palabra. Un momentito que estamos tratando con Ana, a ver si puede hablarnos, si no, ya te doy la palabra. Ya está. Ya está. Adelante, Ana. Sí, a mí lo que me llamó la atención es el nieto. Ajá. El hijo le trae al nieto para que lo cuide porque no tiene otro medio u otra persona que se haga cargo del chico. Y forman entre los dos una pareja de abuelos que lo divierten al chico. Él le muestra el tren y le dice que era de la hija, lo llevan a hacer un camping, es decir, forman una buena dupla en cuanto a abuelazgo, y el chico los quiere, a tal punto que cuando el padre lo viene a buscar, el chico llora porque me quiero quedar, y le tomó cariño también a este hombre que representa al abuelo. Ahora, ella se va a vivir con el hijo y con el nieto, lo deja a él. ¿Qué consecuencia puede traerle en la criatura el haber tenido esos momentos de goce, de esparcimiento, porque al principio no, pero después se pone contento, está contento con estar con esta pareja de adultos mayores? Yo terminó la película y dije, él tendría que ir y ella tendría que aceptarlo, y de alguna manera convencer a su hijo de, bueno, tengo una pareja, podemos ser los abuelos de tu hijo, pero me quedó también esa idea de qué pasa en el chico, en la criatura. Bueno, Ana, yo ahora te voy a contestar, bueno, tendríamos que meter en el tema nieto, vamos a escuchar a Alicia, que también nos quería decir algo,
Sí, no, yo quería rescatar el tema de la palabra que vos habías comenzado a desarrollar, sobre que ellos en principio no hablaban, pero ella se durmió instantáneamente cuando durmió con él. Cuando él empezó a querer decir algo, ella ya estaba dormida, que era su gran tema. Y cuando termina la película, él le manda el celular dentro de la caja del tren, y bueno, hablamos. O sea que es por allí mucho más importante que cualquier otra de las cosas que se podrían haber planteado o que se plantearon dentro de la película. Era la palabra, el hablar, el estar con el otro hablando, aunque sea hablando. Eso me pareció sumamente aunque importante. sea hablando y aunque sea en silencio también, los silencios son muy significativos también. Vieron que había momentos que estaban juntos sin hablar nada, que también es muy importante en la comunicación, ¿sí? Decíamos la importancia de la palabra en cuanto a que se pueda manifestar los mundos internos con alguien de alguna forma y no quedarnos con todo esto adentro, ya les digo, sobre todo si es malo, si es negativo, porque en la medida que se comparte, se alivia la carga. Eso es así, ¿sí? Sí, Estela. Sí, buenas tardes a todos, que no los saludé. Pero yo me pregunté en la película y al compararla con Los Puentes de Madison, me encontré otra vez en Pueblo Chico, Infierno Grande para mí, ¿no? Y esto de la palabra, que estoy de acuerdo con Alicia, es creo que también por un mandato social, ¿no? El hecho de que a uno la vean con un hombre, no importa si es más joven, si es más viejo, no importa que a una determinada edad, es como que se fabrica, ¿no? Eso de qué pasará, qué hará, y se olvidan que es muy importante la palabra. A mí me encantó cómo terminó la película con esto del celular, independientemente que sea un celular, podría haber sido un teléfono común, sino lo importante es lo que dijo Alicia, era comunicarse, estar acompañado, compartir silencios, compartir conversaciones. Y bueno, el otro es un imaginario social o una imposición, o es el ¿qué dirán? Para mí es eso, por eso coincido con Alicia, lo importante es la palabra. Muy importante. Sí, Norberta. Hay una frase que en la película no se dice, yo no sé si está en el libro, no lo puedo asegurar, quizás sea de otro autor, pero expresa lo que están diciendo las dos compañeras recién. Donde desnudar el alma es lo que queda cuando casi no se puede desnudar el cuerpo. Hermoso. Creo que está en el libro, es una frase que creo que está ahí. En ese momento, porque fíjense que con el celular ella le pregunta sobre el tiempo, que es la primera frase que él le dijo. Es como un reanudar otra vez ese diálogo que quedó interrumpido, porque lo importante, como ustedes dijeron, es la palabra. Norberta, yo te voy a pedir, cuando terminemos, porque voy a terminar con el verdadero título en inglés de la película y tiene que ver con la frase que dijiste, así que te voy a pedir al final que la vuelvas a leer. Espléndida la acotación. Vamos al nieto, que dejamos por aquí a Ana, con el vínculo de esta pareja con este niño de 7 años, que da la sensación de que esta abuela no lo conocía al nieto, no había tenido demasiada posibilidad de intercambio con este nieto, pero bueno, ante la sorpresa de que el hijo lo deja con ella, una frase que salió entre ustedes: nos vamos a divertir, le dice la abuela, ¿no? Acá vemos también otra soledad, hablando de soledades, ¿no? La soledad de este chico, la soledad intensa de este chico,
que es captada especialmente por Luis cuando le compran o van a buscar un perro, que lo rescata al chico mucho de esa soledad. Los animales son los que dan afecto desde un lugar muy incondicional, no tienen la ambivalencia humana de la posibilidad del enojo, de la posibilidad de la agresión, en la misma línea del amor. A nosotros nos puede querer mucho una persona, pero seguramente se va a enojar con nosotros en algún momento, ¿verdad? Y nosotros lo mismo. El tema de los animales es que no hay ambivalencia. Entonces es como un amor solamente en la parte positiva, por decirlo de alguna manera. Esto lo rescata el chico de la soledad, tal es así que puede dormir solo con este perro, ¿sí? Vieron que la primera noche, las primeras noches, les pide a ellos, le pide a la abuela ir a la cama y dormir con ella, en un sentido de que de alguna manera lo rescate de esta soledad, ¿no? Que la abuela accede, por supuesto, y bueno, y ahí también un hecho muy significativo, bueno, después escucho los comentarios con este nieto, es como de una incomunicación que se da entre Luis y el chiquito ¿vieron esa vuelta que están comiendo unas masitas? Ella le hace señas para que se comunique con el chico no hay forma, pues está con su parte electrónica allí jugando, y bueno, pero ahí empieza unos atisbos de comunicación, y hay algo significativo, que es una característica de los abuelos con los nietos, que es este recuerdo de las infancias propias al estar con los nietos. Vieron que él entona una canción en el momento que están en la cama con el nieto y ella. Surge una canción, bueno, le surge de contarle algunas cuestiones de los trenes, algunas cuestiones de los graneros, de otra época. Vieron cómo se reaviva la propia infancia y se reactiva la propia infancia ante la infancia de los chicos. Eso les quería comunicar. Los escucho. Sí, a mí me dio la sensación de que Luis lo lleva de la mano a Nieto a descubrir otro mundo, porque el nieto estaba como encerrado a través del celular, y como que había un mundo que lo rodeaba que no conocía. Y Luis, de alguna manera, en un momento lo toma de las manos, simbólicamente estoy diciendo, ¿no? Lo toma de la mano y lo lleva a conocer un mundo que el nieto no conocía, y que le da esa alegría que tenía, que empieza a tener en un momento, porque al principio es como muy cabizbajo, como muy tristón, no sé si tristón, pero estaba como muy, pero empieza a tener una alegría cuando Luis lo lleva a través del tren, a través de la voz de que le canta la canción, a través de esa salida que hacen al aire libre, lo lleva a conocer el mundo. Sí, le muestra un mundo completamente diferente, un mundo con la naturaleza, un mundo sin tecnología, un mundo de juegos, de una cuestión donde puede compartir, y allí se nota que el chico deja su teléfono, su juego electrónico, se lo olvida, y bueno, y ella, allí empieza la parte de admiración también de esta mujer, que en realidad se conecta con este hombre porque lo consideraba bueno, pero cuando el hombre actúa con el nieto, ella lo empieza a admirar, ¿no? Que es otra característica
de los enamoramientos y de los amores en realidad. De alguna manera, para estar enamorados y estar con este sentimiento de amor, tenemos que admirar en algún punto al otro. Ella allí se pone como una gran admiradora de él al verlo, su trato con el nieto. Por allí había hecho una pregunta a la persona que había empezado a hablar del nieto, de cuáles serían las consecuencias de que este nieto se quedara sin una parte de este abuelazgo, y en realidad esto no se puede saber. Lo importante es decirle a esta persona que lo importante es la vivencia que tuvo el nieto, ¿sí? Lo importante en la vida es vivir las cuestiones, poderlas disfrutar. Bueno, si luego se terminan por algún motivo, lo importante es haber tenido la experiencia, ¿no? Esa durará, al menos como recuerdo, para toda la vida para el chiquito. Y probablemente le podemos dar otro final en nuestra imaginación también a la película. Cristina. Ah, bueno. Sí, adelante, adelante. Dale. No, que vos hablas de infancias y pareciera que él tiene recuerdos de infancia y de compartir juegos con sus hijos. Claro. En cambio, ella no. Porque, digamos, es cierto que es un recuerdo de tu propia infancia, pero también de la infancia con tus hijos. Y ella no, ella es como que se va acompañando, porque inclusive con el perro estaba la negativa. Siempre está como atrás, digamos, las iniciativas de juego, de acampar y demás, siempre son de... ¿Por qué? Porque tiene una biblioteca de recuerdos donde todo eso lo ejerció, a lo mejor como niño y después como padre. Eso es lo que noté muy marcado entre los dos personajes. Sí, eso es debido a las experiencias de vida también. La muerte nunca es fácil de elaborar y la de un hijo no se termina de elaborar nunca. Entonces, en realidad a ella, hablando de energía psíquica, le ocupó mucha energía psíquica esta cuestión de la elaboración posible. Elaboración se puede elaborar hasta cierto punto, por decirlo de alguna forma, pero emplea, los psicólogos llamamos un trabajo de duelo, y emplea mucha energía psíquica en esta cuestión de poder sobrevivir con esta pérdida. Entonces es como que se olvida, seguramente habrá jugado con su hijo, o capaz que hasta han tenido un perro. Lo que pasa es que es algo que, ella no le podía prestar la atención determinada. Yo no puedo estar atendiendo el mundo externo en donde estaba el hijo, precisamente, estaba en el mundo externo, cuando en el mundo interno tengo que elaborar esto que nosotros decimos, ya les digo, un trabajo tengo que hacer de duelo, que es muy, muy difícil. Eso sería un bloqueo emocional que seguramente tuvo en infancia, algo habrá jugado, pero está bloqueada y no puede, digamos, ponerlo afuera, ¿no? Claro, claro. Es una cuestión demasiado fuerte que a ella le impidió un desarrollo más normal con su hijo, con lo que le quedaba vivo, ¿no es cierto? Pero bueno, ya les digo, es lo que suele ocurrir. La verdad que es muy, muy complicado. Y que lo marcó a su hijo y a su nieto, en cierta forma. Exactamente. Porque el chiquito también, es increíble, ¿no? Es su soledad, después la del hijo y la de su nieto. Exactamente. Pudieron Bueno, reparar. creo que decíamos en la película anterior, esto de poder resolver lo más posible en nuestra etapa evolutiva y en nuestra vida, porque
Si no, ¿qué pasa? Y bueno, siguen las generaciones futuras con esta problemática, por decirlo de alguna forma. De todos modos, es muy complicado, muy complicado. El tema de los duelos es muy difícil. Sí, Nidia, contanos, ¿qué querías decir? Que me parece interesante que ella lo integra al nieto a esta nueva experiencia que está teniendo en la vida. No lo aleja a Luis, porque tiene que estar el nieto en su casa. Claro, nosotros lo que podemos ver acá es que ella logra una intimidad con este hombre, logra comunicarse y logra amarlo, se logra el amor acá, a diferencia de la otra película, es decir, porque vieron que pasa tiempo y en realidad esto entre ellos está cada vez mejor. La irrupción del nieto fue algo que rompió en parte alguna cuestión, ¿verdad? Pero como dice Nidia, lo integró. Ahora, cuando tuvo que elegir, lo integra, pero cuando tuvo que elegir, elige su familia. Que esto también, a ver, de la familia se advierte mucho cuando ella se accidenta y está en el hospital. Regresa, ve Luis, la va a ver, está con ella, le pide que la bese, ya habían estado en el hotel, ¿no? Y que, bueno, lo único que quiere es estar un poquito con él. Y aparece el hijo y dice, puede estar solamente la familia acá, como que se fuera Luis, ¿sí? Bueno, y acá ustedes también pueden pensarlo esto. O sea, ella en un primer momento, cuando vuelve a la casa después del accidente, ya le dice que el hijo la quería llevar porque estaba sola y lejos. Y ella le dice, no estoy sola, ¿sí? Estoy lejos, pero no estoy sola, ¿de acuerdo? Sin embargo, hace, y acá viene el mecanismo de reparación, cuando se va con el hijo y se sacrifica, de alguna manera ella sacrifica el vínculo que tiene con él. Marta. Sí, Graciela. Marta, ¿puedo hablar? Dale. Hay una analogía con la otra película. Las dos señoras quedan con la familia. Eligieron en los puentes de Madison quedarse con la familia y acá también. O sea, qué fuerte que son las raíces de uno, ¿no? Lo que uno ha formado en la vida, que no se desecha. Ahí entran en juego los valores, digo, ¿no? Muy bien, Graciela. Sí, y hay una diferencia interesante también con la otra película. Se da un tiempo más largo en el vínculo, ¿sí? Entonces, acá también, así como yo les dije en la película anterior, hubo un enamoramiento que probablemente después de los 4 días compartidos, este enamoramiento no siguiera, capaz que hubiera seguido, pero lo más probable es que no tuviera futuro. En este caso vemos ya convertido el enamoramiento, que sería la primer parte, esta que, bueno, ella le dice a él la empieza a mirar desde otro lado, todo esto sería un enamoramiento, ¿sí? Que se da incluso cuando ella le pregunta cómo era la otra mujer con la que él se fue. Vieron que cuando él la empieza a describir físicamente, que decía que tenía unos ojos almendrados y no sé qué, no sé cuánto, ella lo para y no le interesa más, se pone muy celosa con esto, ¿sí? Pero esta podría ser la etapa de enamoramiento de esta película. Pero después esto se convierte en amor. Acá tenemos el sentimiento del amor, Graciela, en esta película, ¿sí? Lo que pasa que es un amor construido por los dos,
donde llega a ser más fuerte, yo creo que es la culpa de ella y la necesidad de reparar desde algún lugar lo que había pasado, que en realidad con las muertes nadie tiene la culpa, pero todo el mundo se culpa, ¿sí? Entonces, la necesidad de reparación que tenía ella fue más fuerte que este amor. Pero acá podemos hablar de amor. Marta, ¿puedo hablar? Sí, cómo no, Norma. Yo lo que digo es que a diferencia de Los Puentes de Madison y esta película, la separación de la pareja en Los Puentes de Madison fue definitiva. En cambio acá se da la posibilidad, a la distancia, a través de un teléfono, la comunicación sigue. Perfecto, sí, tengo, ahora también, más al final vamos al último diálogo que tienen, como para, pero totalmente de acuerdo, Norma, totalmente de acuerdo. Esto continúa. ¿Puedo hablar, Marta? Sí, ¿Puedo hablar? Estela, adelante. Y yo anoté una frase en donde dice, a lo mejor es a lo que vos, no me quiero adelantar a lo que vos querías decir, dice, vivir el día e ir a contártelo de noche. Bien. Lo dice, no me acuerdo exactamente, pero coincido con Norma en que la despedida en Los Puentes de Madison, por lo menos yo la vi así, fue desgarradora, mientras porque como tenía más valor el conversar, el hablar la palabra, que el estar. Eso es lo que yo vi, ¿no? A diferencia de la otra película. Sí, perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Sí, también el encuentro entre las parejas es totalmente distinto. El origen de la relación parte de, digamos, de cosas diferentes totalmente. Por eso coincido con la compañera lo que dijo con respecto a cómo es el final, pero el principio de la relación es distinto también. Las Perfecto. edades. También. Porque, Mabel, porque Sí. las edades eran mucho más jóvenes ellos en Los Puentes de Madison. Y acá los agarra en la etapa más grande, ¿no? En la adultez. Entonces son dos etapas totalmente diferentes donde hay otros valores. Parece, ¿no, Marta? Exacto, es esta sabiduría de vida que nos ha dado la vida por haberla vivido, y estamos en puntos diferentes a los protagonistas de Los Puentes de Madison. Sí, Mabel, coincido plenamente. Sí, y Sí, me parece Lidia. que también es importante que la situación de cada uno de compromiso es distinta, porque en esta son viudos ambos. Ajá. Claro, claro. Sí, 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 sí. Comparten otras realidades. Sí, es otra edad. Sí, Pilar. Yo creo que ellos tienen como poco futuro, ellos ven poco futuro obviamente por las edades que tienen, entonces es como que buscan una manera de seguir envejeciendo lo mejor posible. Está bien, hay cosas, vicisitudes de la vida que hacen que esto se trunque, ¿no? Pero siempre queda una puerta abierta a través de la comunicación con los celulares. Es un simbolismo de repente, pero bueno, queda eso abierto. Pero ellos no dejan que se les termine el futuro, que saben que es corto, que es como las golosinas aquellas de las que hablábamos alguna vez, ¿no? Que cuando van quedando menos, es como que las disfrutamos un poco más, o buscamos o tratamos de disfrutarlas más. Bien, bien. Hay una frase que yo había anotado para trabajarla, pero quizás no nos queda demasiado tiempo. Ella dice en un momento, te despiertas una mañana y todo va bien, y la otra no te queda nada, no tienes nada. Eso cuando le cuenta la muerte de la hija, lo dice. Marta, ¿puedo decir algo? Sí, Alicia. Yo siempre, viste, busco
la cosa más difícil, pero yo me preguntaba, por supuesto, esto es una idea después de la película, ¿no? Si el hijo volvía a formar pareja, ¿qué pasaba con la madre? Y bueno, por eso digo que la película, Alicia, yo creo que cada uno en la imaginación le puede dar el final que quiera y que desee, ¿sí? No, pero en realidad pareciera, pero pareciera que ella llega con el hijo a comunicarse realmente. El hijo la empieza a tratar de una manera más cordial, más sonriente al final de la película. Puede ser. Pero en realidad no, yo veo como temas de incomunicación en la película, en muchas áreas está. Entonces, ¿qué hubiera pasado si este muchacho se vuelve a enamorar, se vuelve a casar? Y bueno, y es probable que la mamá volviera con Luis. Claro, y en el caso de los puentes de Madison, yo lo que pienso es que en el caso de cuando leen el libro los hijos, ella cuando fallece su marido, enseguida lo busca a él. Y él estuvo escribiendo todo pensando en ella, o sea que la relación mental, digamos, porque era así, platónica, digamos, existió. O sea que ellos seguían con la misma historia, a pesar de que cada uno se fue por su lado. Sí, claro. Pero es una construcción Muy interesante, Marta, la canción, la letra de la canción, Todo cambia en un día. No sé si cuando ellos están bailando, ¿no? Muy interesante la historia. Marta, yo digo que ella cuando, en esta película, la última que vimos, cuando ella elige irse con el hijo, es una manera de reparar lo que el hijo sintió, que su necesidad no había sido percibida en la infancia por su mamá. Entonces su mamá ahora trataba de llenar ese espacio vacío, dado que él estaba solo criando una criatura. Necesitaba a su mamá. Sí, para que cumpliera justamente ese rol femenino que a él le estaba faltando. Yo creo que si él hubiera conocido a una mujer y hubiera rehecho su vida, ya esa necesidad la iba a trasladar a otra persona y la mamá iba a pasar a tener la libertad de poder armar su vida como mejor le pareciera. Sí, perfecto, Norma, creo lo mismo. ¿Algún otro comentario? Digo, pero para que esto ocurriera, que pudiera conocer una mujer y hacer su vida, yo creo que tenía que transitar, reparar esa parte de su historia con su madre. Creo que sí. Sin duda, claro, estaba como muy infantil el chico, fíjense que no tenía ningún tipo de logro, ni en el afecto con una mujer, ni en el trabajo, o sea, era como que no se podía ir realizando su vida. Yo creo que este era el comienzo de una sanación como para poderse ir ubicando, y las consecuencias del chiquito, que bueno, estas cosas tampoco las elegimos, los chicos son una esponja, que absorben todo lo que el adulto le va dando en la vida, entonces sin mucha elección el chiquito quedaba solo, quedaba medio desamparado, así que por eso la vivencia con estas dos personas en el rol de abuelos tan excelentemente hechas, y bueno, esto era un tesoro para el chico. Se suelen recordar en consultorios vivencias con los abuelos, todo el mundo recuerda, así que son cuestiones muy, muy significativas para cualquier persona. Bueno, les leo el último diálogo. Sí. Hola,
Luis, me cuesta dormir, a mí también. ¿Qué hacemos? No lo sé. La noche es lo peor, ¿no? Sí. Podríamos hablar, ¿qué te parece? Me parece una buena idea. ¿Quién sabe a dónde podría llevarnos? ¿Y de qué quieres hablar? De lo que sea, de todo. ¿Del clima? Del clima. Que de alguna manera este diálogo tiene que ver con el primer diálogo que tienen, ¿sí? El tema del clima, el tema del hablar y demás. Sí, vamos a hablar, claro, sí. Poder hablar, aunque sea del clima. Exactamente, que vieron que muchas veces cuando uno se encuentra, no sé, en un ascensor con alguien o qué sé yo, dice, está lindo el día, ¿no? O, fíjense que es una salida esta del clima que hacemos todos, así que de alguna manera empezaron la película y terminaron la película hablando del clima, ¿no? Muy linda. Fundamental la comunicación. Fundamental la comunicación, y la comunicación en este momento de nuestra adultez mayor, fundamental para poder atravesarla de mejor forma y de manera más sana. Cuanto más aislados estamos, y ahora estamos aislados físicamente, lamentablemente, pero cuanto más aislados estamos, más enfermos estamos de alguna manera. Entonces, lograr comunicarnos, ¿sí? Tener estos grupos de pares, tratar de conversar, tratar de compartir, tratar de pertenecer a grupos, esto es muy, muy saludable. Bueno, vamos a compartir pantalla, a ver cómo me va. Galería, a compartir. Ustedes cuéntenme si escuchan y si ven. Escuchamos. ¿Escuchan? El chanchito de la COPE no para de saltar. Prepárate vos también. La COPE cumple 100 años y lo celebramos juntos. Con un super mes de los... Shall we? What a difference the day made. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday is bleeding. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, love. ¿Escucharon? Sí. Muy lindo, muy lindo. Escuchamos la música. ¿Cómo? Escuchamos la música, no sé si hubo diálogo. No, o sea, lo quiero bailando. Sí, sí. Sí. Es la salida importante que hacen ellos. Es la salida, claro, donde se van Fundamental. solos, donde él trata de distraerla una vez que se han llevado al nieto, ¿no? Así que, bueno, me parece que como para finalizar era una buena imagen.
Yo voy a nombrar cómo se llama la película en inglés y le voy a pedir a Norberta que lea la frase que leyó antes y con eso damos por finalizada la clase. La película se llama Nuestras almas en la noche. Ese sería el título original. Te escuchamos, Norberta. Donde desnudar el alma es lo que queda, cuando casi no se puede desnudar el cuerpo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta Gracias, la Marta. próxima. Plátano de sombra.